Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos, la mayoría de negocios abrió con normalidad, el tránsito vehicular en Quito fluyó, mientras sectores específicos en la ciudad lucieron vacíos. Vámonos a ver qué pasa a esta hora en un sector que sufre racionamientos. Daniela Valencia, desde el sector del Bosque en la Occidental, en el norte de Quito. Hola, Dani. Buenas noches, Milton, Diana, amigos televidentes. Así es, este es uno de los sectores que forma parte del último bloque de 8 horas. Es decir, se les fue la energía desde la 1 de la tarde y regresará en unos minutos más a las 9 de la noche. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo el flujo vehicular está con normalidad, y es que los agentes metropolitanos han estado trabajando en los sectores en los que se les ha ido la luz para poder guiar a los conductores. A más de estos cortes tan largos de energía eléctrica, este fue el primer día de suspensión de jornada laboral. Sin embargo, los quiteños prefirieron trabajar casi con normalidad. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Este es el sonido que primó en algunos sectores de la capital conforme se cumplían los horarios de los cortes de energía. Por ejemplo, este pequeño generador abastece a 2 locales de jugos al interior del mercado La Magdalena. El resto trabajó con la poca luz del exterior. Porque tengamos luz o no tengamos, estamos atendiendo al público. El generador lo consiguieron desde el primer racionamiento de energía el año anterior. Implica un gasto extra, pues lo alquilan por $10 diarios. Es por el propio medio de cada una de las compañeras. Pese a este primer día de suspensión de la jornada laboral, la mayoría de negocios se abrieron con normalidad. Al otro extremo, el centro financiero de la ciudad permaneció vacío. En la plataforma gubernamental, solo el 20% de los funcionarios asistieron a cumplir su jornada. La atención al público estuvo suspendida. Algo similar ocurrió con el Complejo Judicial Norte. Quien informó a los ciudadanos que se acercaron en vano a realizar trámites fue el personal de seguridad. Yo estoy aquí haciendo un requerimiento para archivo. Pero lamentablemente ahorita nos encontramos con una situación que no han estado atendiendo, y también lo que es penal. El día lunes se incorporan todos, retrasa totalmente. Claro, les alargan los procesos tanto para mis clientes como para mí. Venía a retirar una boleta de apremio, pero dice que no, o sea, a partir del lunes. Otras entidades como los centros de revisión técnica vehicular brindaron su servicio casi con normalidad. Los centros de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también garantizaron la atención continua a los pacientes. Normal, todo está normal. Nos atendieron como regularmente lo hace. Lo mismo ocurrió en el registro civil, que laboró en su horario normal, logrando entregar los documentos de identidad, certificados y otros trámites legales. Continuarán laborando para cedulación incluso el fin de semana. Recuerda además que estos cortes por bloques de 8 horas continuarán este viernes. El primer grupo de 7 a 3 de la tarde estará, por ejemplo, en Lulucoto, San Roque, Miraflores y La Floresta. El siguiente grupo de 10 a 6 de la tarde estará, por ejemplo, en el sector de Granda, Centeno, en Chimbacalle y Diez Vieja. De 1 a 9 de la noche estará en el Olímpico, Chilibulo, también La Marín, El Bosque y, por ejemplo, en Río Coca. Es la información que podemos compartir a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Buenas noches. Buenas noches, Daniela. Gracias por la información. Y la mayoría de entidades públicas abrió sus puertas pese a la suspensión de la jornada laboral por la crisis energética. En tanto, el comercio en Guayaquil trató de mantener su normalidad. Así lució el centro de Guayaquil este jueves. El comercio trató de mantenerse activo hasta que lleguen los cortes de luz. ¿Y el día de hoy cómo ha visto el movimiento? Normal. Yuri Moreira tiene una peluquería y dice que suspender su jornada laboral por la crisis energética no es una opción para ella. Porque por lo menos se hace algo de todas maneras. ¿Cuántas horas se le va la luz aquí en su sector? Ayer se fue 5 horas. Se fue de 1 a 5. Lo que representa una pérdida de hasta el 60%. Asegura la propietaria del gabinete. Otros negocios, en cambio, han optado por comprar generadores de electricidad para así evitar que la mercadería se dañe y las ventas disminuyan. Estamos, en este caso, invirtiendo en lo que son 4 o 5 canecas que estamos comprando, que equivale a una inversión diaria de $80 a $100. Los mercados de la ciudad, al igual que gasolineras y el registro civil, abrieron con normalidad. La terminal terrestre de Guayaquil anunció que sus actividades se mantienen operativas y el aeropuerto José Joaquín de Olmedo garantiza la conectividad aérea durante los días 18 y 19 de abril, fechas en las que mediante decreto
decreto ejecutivo, se suspendió la jornada laboral por la crisis en el sector eléctrico del país. En instituciones como el IES se mantuvieron los servicios de salud como citas de consulta externa y la atención en emergencia. No obstante, hubo entidades que sí acataron la disposición presidencial. El Servicio de Rentas Internas suspendió la atención presencial y telefónica a escala nacional y solo mantiene los servicios en línea. El Consejo de la Judicatura también suspendió la jornada laboral de servidores jurisdiccionales, pero los servidores administrativos de la función judicial sí atienden en los horarios habituales. Las clases presenciales también se suspendieron y ciertas universidades como la de Guayaquil se trasladaron a clases virtuales. El presidente Daniel Noboa dijo que los responsables del sabotaje serán detenidos en las próximas horas para rendir versión. Además, tachó de miserables a quienes dijo han querido afectar la consulta popular. El presidente además dijo que hará una lista de los capos del narcotráfico que ahora serán declarados objetivo militar. A 2 días de la consulta popular y en medio de una crisis energética, el presidente Daniel Noboa continúa con una activa agenda pública. En la parroquia La Ferroviaria en el sur de Quito, en medio de los aplausos de la gente, agradeció a sus ministros por el apoyo, pero tachó de miserables a quienes han intentado boicotear su gestión y el referéndum que él impulsa. No hay nada más miserable que en la semana de una fiesta democrática como es esta semana para la consulta popular se quiera apagar la vida, se quiera apagar la electricidad de una nación y se quiera afectar a los más pobres, especialmente a los más necesitados. Eso es el mayor acto de desesperación que he visto yo en mi carrera política, pero aún así lo sobrellevaremos y ganaremos esta consulta. Ofreció dar a conocer los nombres de los responsables de los apagones que hoy vive el país. Hoy mismo se conocerá también de las personas que estuvieron involucradas en los cortes de luz. Ya tenemos a las personas investigadas y algunas se las agarrará para interrogación, así mismo declaraciones. Además señaló que en las próximas horas se publicará un listado con nuevos objetivos militares relacionados con el narcotráfico. Nadie ha tenido la valentía de decir sus nombres ni su ubicación, sino que se han enfocado en capos menores y echarle la culpa a todo a capos menores. Pero las estructuras son muy grandes y son muy fuertes y son transnacionales. Y se puede ver y que inclusive hay gobiernos que ayudan y cooperan con estas estructuras criminales transnacionales. El aplauso para recibimos, presidente de la República. En la tarde, en cambio, viajó a Guayaquil para un conversatorio con jóvenes de varios cantones de la provincia del Guayas y explicó algunos detalles de la consulta justamente en el último día de campaña. En el Teatro Fedenador, donde se desarrolló este evento, estuvo acompañado de varios de sus legisladores. El primer mandatario hizo un llamado a la población a que reflexionen su voto. Tras profundizarse la crisis del sector eléctrico, las autoridades de gobierno buscan responsables de lo que el presidente Daniel Noboa ha señalado como un supuesto sabotaje al sistema de generación eléctrica. El secretario de Comunicación denunció que alguien se encargó de vaciar la presa Mazar. El gobierno insiste en señalar un supuesto sabotaje que estaría detrás de la crisis eléctrica por la que atraviesa el país. Para el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, una evidencia adicional es que se habría vaciado la presa Mazar de forma deliberada y malintencionada. Deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació intencionalmente. Dejaron correr el agua. Abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. Ocurre que el diseño de la presa Mazar permite almacenar el agua. Si de alguna manera se vacía, el agua alimenta al siguiente embalse que está en la presa Amalusa en la central Molino y más abajo el proyecto Sopladora, que utiliza el agua que sale de la generación de El Molino y al final se incorpora a la central Cardenillo. Para José Gómez, gerente de Selex Sur, es evidente que la lectura de un vaciado del agua en Mazar no tiene asidero técnico, lo explicó a RTS. La represa no tiene compuestos en donde pueda haber una actuación inadecuada. No es posible. No es posible. La bajada del embalse es un proceso de algunos meses. El experto en temas energéticos Jorge Hidalgo explica también cómo es que la hipótesis de Izurieta es técnicamente equivocada. En caso de que hubieran también vertido el agua de Paute, llegaría a la hidroeléctrica Sopladora
para generar electricidad, porque no puede escaparse por otro lado. No obstante, para el gobierno, detrás de esta y otras acciones que han detonado en los apagones que vive el país, hay organizaciones y estructuras interesadas en el boicot. Si es que el Ecuador, por estas acciones de sabotaje, agresiones que se han dado del crimen organizado, podemos permitir una distracción. A la denuncia del gobierno se suma la de un exfuncionario de Selexur, que denuncia haber sido desvinculado en enero del 2024. Según dice, por haber advertido a la ministra Andrea Robo sobre los problemas en el sector eléctrico. La ex ministra conocía, yo le advertí, incluso me pude reunir y le pedí que tome cartas en el asunto y que lleve adelante procesos para garantizar que Selexur, la más importante unidad de negocio del país, esté lista ante las posibles emergencias. Advertencias que cayeron en la misma autoridad del sector de energía, que es la ministra que fue puesta por el propio presidente Daniel Noboa. Aún así, el gobierno apunta a quienes en estos 5 meses fueron funcionarios y colaboradores de su confianza, como los supuestos saboteadores del sistema. La disminución de agua en los embalses de las hidroeléctricas y la falta de mantenimiento del parque térmico han agudizado la crisis eléctrica que vive el país. ¿Cuál es la situación real? Astrid Singre nos cuenta más. Gracias. El déficit energético en estos momentos en Ecuador es tan alto que la suspensión del suministro ha sobrepasado en ciertas provincias del país las 10 horas. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto? Una parte de la crisis se debe a una sequía que no solo pasa Ecuador, sino otros países de la región, como Colombia, que debido a su estiaje nos dejó de vender energía. Otra, muy ligada a este panorama, se debe al funcionamiento de nuestras hidroeléctricas, de donde proviene el 60% de nuestra electricidad. Pues el estado de las 8 centrales hidroeléctricas más grandes del país en estos momentos es crítico debido a la falta de lluvias. El embalse Mazar es un ejemplo. De este complejo se alimentan 3 centrales hidroeléctricas que juntas aportarían con 1.757 megavatios, es decir, generan el 38% del total de la demanda máxima de Ecuador, que es de 4.600 megavatios. No obstante, en estos momentos, Mazar, que tiene una capacidad de agua de 2.119 metros, que puede ser comparable a 5 veces la altura del edificio de POI, hoy se encuentra en menos de su mínimo y luce casi seco. A esto se suma el estado de las 21 termoeléctricas, otra fuente de energía que al estar al 100% operativas aportarían con 1.745 megavatios. Sin embargo, solo funcionan 5 al 100%. El restante funciona de forma intermitente o están obsoletas, lo que hace que 961 megavatios estén fuera de servicio. El sistema de líneas de interconexión con Perú y Colombia es otra fuente de energía para el país. No obstante, Perú, que sería el país más opcionado para vendernos electricidad, solo sumaría un 5%, lo que hace insuficiente para el déficit que actualmente tenemos. En otro tema, en el 8º día de audiencia en Estados Unidos sobre la red de sobornos que salpica al excontralor Carlos Pollitt en ese país, testificó Juan Javier Rivas Domenech, expresidente de la estatal de Seguro Sucre. Estefanía Celi del medio digital Primicias desde Miami, Estados Unidos, informa. Esta tarde en la Corte del Distrito Sur de Florida se escuchó la primera parte del testimonio de Pedro Solines, exfuncionario de Rafael Correa y actual alcalde de Milagro por Revolución Ciudadana, quien es uno de los testigos que presentó la defensa de Carlos Pollitt. Por la mañana, el testimonio que se escuchó fue el de Juan Javier Rivas Domenech, expresidente del directorio de Seguro Sucre, quien señaló a Pollitt y a Solines. Vamos a ver un resumen de la jornada. Se quiere es fortalecer el mercado de seguros. Es el último testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese país cumplió 36 meses de prisión tras confesar haber recibido millonarias coimas de parte de empresas reaseguradoras. Se trata de Juan Javier Rivas Domenech, expresidente del directorio de Seguro Sucre durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Y repito, con el honor de haber pertenecido al gobierno más exitoso de la historia del Ecuador. En el interrogatorio de la Fiscalía, Rivas aseguró haber conocido a José Conceizao Santos cuando intentaba proponer que sea Sucre la encargada de asegurar el proyecto Metro de Quito.
contó que se concretó una reunión en la suite del excontralor Pollitt en la capital, escenario de otros encuentros antes descritos, que Pedro Solínez, entonces secretario de la Administración Pública, sirvió como intermediario, pero que la propuesta no vio la luz porque Odebrecht tenía ya otra firma en mente. Otro de los episodios narrados por el exdirectivo de Sucre habría sucedido a finales de 2016. Y nuevamente se nombra a Solínez, quien le había pedido a Rivas una reunión con Pollitt en las oficinas de la Contraloría en Quito. Contó que ingresó directo desde el garaje al despacho y aseguró que Pollitt le pidió un favor: que la póliza de reaseguros de Coca-Cola Sinclair vaya a manos de IHG, firma de Roberto Heinert, quien en Estados Unidos se declaró culpable por los cargos de conspiración para lavado de dinero. En medio, contó, había una comisión para Pollitt que su hijo confirmó en 2 reuniones que tuvo Rivas con él, una en Miami y otra en las oficinas de la Contraloría en Guayaquil. IHG fue la empresa de la que Rivas también admitió haber recibido pagos en su confesión ante Estados Unidos, país del que será deportado de vuelta a Ecuador el próximo 12 de mayo. Acá, el caso Seguro Sucre tiene otros procesados. El exgerente José Luis Romo Rosales es uno de ellos. Si Juan Javier Rivas tiene investigaciones encima, se sabe, serían reservadas. Y el CNE dejó en cero el sistema informático con el que realizará el escrutinio y la transmisión de resultados el día de la consulta popular. Además, la distribución del material electoral ya se hizo en 23 provincias y la ley seca se pondrá en vigencia al mediodía de este viernes. El sistema informático que usará el Consejo Nacional Electoral para el escrutinio y transmisión de resultados este domingo para la consulta popular y referéndum quedó a punto este jueves. Las unidades técnicas lo sellaron y lo pusieron en cero para que empiece a recibir información una vez que se cierren las urnas. Y procedemos también a hacer una verificación visual de que todos los totalizadores, es decir, los resultados, se encuentran en cero y que no se encuentran ningún registro con ningún tipo de acta escaneada. Este paso previo además garantiza la operatividad de todos los mecanismos de seguridad que tiene el sistema informático frente a posibles ataques e intentos de vulnerarlo. Tengan la absoluta certeza de que todas nuestras actividades en función a la organización de este proceso están dirigidas a que la voluntad popular se garantice. Faltan solo 3 días para volver a las urnas y los kits electorales ya están en 23 provincias. La distribución termina este fin de semana con Pichincha. Además, el 80% de los miembros de las juntas receptoras del voto ya se ha capacitado y este proceso contará con 975 observadores entre nacionales e internacionales. Según Cabrera, el organismo electoral tiene un plan de contingencia listo en caso de que el domingo existan cortes de luz. Se tiene que trasladar esas actas al CPA, digamos, al centro de procesamiento de actas más cercano. Caso contrario, tendrían que llevar incluso al centro de procesamiento electoral en las delegaciones. Y también, desde el mediodía de este viernes 19 de abril empieza a regir la ley seca. Quienes la infrinjan serán multados con el 50% de un salario básico unificado. Apenas 1000 privados de libertad ejercieron hoy su derecho al voto en 41 centros de reclusión a escala nacional. Miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional brindaron seguridad durante la jornada. Declaro oficialmente inaugurada la votación para las personas privadas de la libertad. De esta manera, la jornada electoral por la consulta popular arrancó este jueves. En total, 5.338 reos sin sentencia ejecutoriada estaban habilitados para ejercer su derecho al voto en 33 centros de privación de libertad y 8 de adolescentes infractores. Sin embargo, solo votaron 1.181. Este momento marca un hito en nuestra democracia, donde la voz de cada ecuatoriano cuenta. Para este proceso se habilitaron 61 juntas receptoras del voto conformadas por 3 miembros en 20 provincias del país. Es muy importante recalcar que el conteo de votos consignados por las personas privadas de libertad serán escrutadas una vez que concluya la jornada de votación general. Previo a la jornada, el Servicio de Personas Adultas Privadas de la Libertad, junto con el CNE y el Registro Civil, realizaron campañas de cedulación. El Consejo Nacional Electoral
cubrió el costo de cedulación de 1.250 personas privadas de libertad. 3.534 miembros de las Fuerzas Armadas y 8.104 de la Policía Nacional reforzaron la seguridad en las cárceles para garantizar que la votación se lleve con normalidad. No hemos tenido ningún registro de alguna novedad o alguna situación que pueda alterar el orden público o la seguridad. Este viernes, en cambio, será el voto en casa del que se beneficiarán 609 personas. Y hoy conoceremos la pregunta K, que es la última de esta consulta popular. Dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta? El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, dispuso la eliminación del movimiento Construye de los registros electorales según la resolución. El movimiento liderado por María Paula Romo habría cometido una infracción electoral que tendría que ver con el financiamiento de la organización política. La decisión del juez puede ser apelada. La exministra de Gobierno calificó al fallo de una medida distractora por parte del gobierno de Daniel Noboa. Se cumplió el primer proceso de repatriación de 13 personas privadas de la libertad que cumplían penas por narcotráfico en Tulcán. Los repatriados acabarán de cumplir sus condenas en cárceles colombianas. Bajo un estricto dispositivo de seguridad arribaron al puente internacional de Rumichaca los primeros 13 privados de la libertad de nacionalidad colombiana que se acogieron al proceso de repatriación determinado en el decreto ejecutivo 139. Todo esto en marco de los acuerdos bilaterales que tenemos. Esperamos seguir con la cooperación para poder completar el traslado de las personas que nos hemos comprometido entre ambos países. Son más de 3.000 extranjeros que purgan penas en cárceles ecuatorianas, quienes podrán retornar a sus países de origen para culminar sus condenas. Hay que cumplir con los requisitos que establecen las normas y los convenios, y en los casos de que se cumplan con esos requisitos procede la repatriación y realizar el trámite administrativo. 11 hombres y 2 mujeres condenados por narcotráfico fueron entregados a las autoridades penitenciarias de Colombia, encargadas de asignar los nuevos centros carcelarios donde acabarán sus penas. Recordemos que en Colombia tenemos 125 establecimientos penitenciarios en diferentes regiones del país. Son más de 20 solicitudes pendientes en la cárcel de Tulcán para acogerse al proceso de repatriación. Sin embargo, el nivel de hacinamiento casi supera el 50% de la capacidad del centro carcelario. En el CRS del Carchi tenemos aproximadamente 200 personas que son extranjeros, no solo colombianos, sino también venezolanos y de otras nacionalidades. Es importante que las personas privadas de libertad estén en el país de origen y tengan la posibilidad también de recibir el derecho a la visita de sus familiares. El Centro de Privación de la Libertad de Tulcán es el primero en tramitar procesos de repatriación impulsados por el gobierno a través del SNAI. Estados Unidos entregará $10 millones adicionales al Ecuador para la lucha contra el crimen organizado. En las próximas semanas, funcionarios de ese país mantendrán reuniones con las autoridades ecuatorianas para definir el destino de los fondos. Con la firma de esta carta de intención fue como Estados Unidos se comprometió a entregarle $10 millones adicionales a Ecuador para luchar contra las bandas del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Estos fondos adicionales ayudarán al gobierno ecuatoriano a abordar necesidades críticas e inmediatas de seguridad. Estos fondos se suman a los $3.000 millones que se habían acordado en el gobierno de Guillermo Lasso para este mismo fin y según la canciller de la República se destinarán a los siguientes aspectos: lucha contra la delincuencia organizada transnacional, seguridad ciudadana y apoyo al orden público y fortalecimiento de la capacidad y reforma del sector judicial. El encargado de negocios del país norteamericano detalló que en las próximas semanas una delegación se reunirá con los ministerios y entidades de seguridad para definir prioridades. Hoy subrayamos la fuerza de nuestra relación bilateral y nuestro compromiso inquebrantable. Ambos funcionarios destacaron la intención de mantener buenas relaciones para desmantelar a las bandas narcodelictivas. Seguimos, más de 10 detenidos, entre ellos policías en servicio activo y pasivo que trabajaban para el narcotraficante alias Gato Farfán, dejó el operativo llamado Jaguar.
La Fiscalía realizó 60 allanamientos en 7 provincias. Se trata de un brazo armado del narcotraficante ecuatoriano extraditado a Estados Unidos, Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato Farfán o Jerry, que operaba desde Ecuador con policías activos y pasivos para el envío de droga al mercado internacional. La operación Jaguar forma parte del plan contragolpe que viene ejecutando el mando policial para sacar de las filas a malos elementos que pertenecen a grupos criminales. En los 60 allanamientos ejecutados la madrugada de este jueves a nivel nacional, fueron capturados 10 policías en servicio activo y pasivo. Solo en Guayaquil atraparon a 9. 7 en servicio activo y 2 en servicio pasivo. De los servidores policiales tenemos un directivo y 8 técnicos operativos. En el ejemplo del caso de los policías que trabajaban en criminalística, habilitaban los permisos de porte de armas para servicios de policías que ya estaban retirados, es decir, tenían los permisos actualizados sin ser policías en servicio activo. Mientras que en Quito a un policía en servicio pasivo en el grado de capitán. En poder de los detenidos hallaron dinero en cartones, cajas fuertes y maletas escondidas en las cajuelas de automotores, con llaveros de imágenes del narcotraficante Pablo Escobar. Cada uno trabajaba en diferentes servicios y cumplía un rol dentro de la estructura. Una de las finalidades de esta estructura narcodelictiva era reclutar al personal policial para facilitar las actividades de narcotráfico. Los agentes llegaron hasta una vivienda ubicada en la isla Mocolí, en San Borondón, donde logró fugar uno de los blancos policiales. Se trata de un sujeto que se movía como próspero empresario, sin embargo, forma parte de la estructura de alias El Gato Farfán. En el inmueble hallaron teléfonos, radios de comunicación y computadoras con información de rutas de tráfico de droga. La policía confirma que los tentáculos del crimen organizado lograron infiltrarse en las filas policiales, reclutando uniformados que de a poco son separados de la institución. El alcalde del Cantón, Camilo Ponce Enríquez, fue asesinado junto a uno de sus custodios la noche de este miércoles. Es el segundo alcalde asesinado en el país en menos de un mes. Los disparos se escucharon hasta la unidad de policía comunitaria del Cantón Camilo Ponce Enríquez, a menos de 1 kilómetro de distancia del sector de Nueva Ponce, punto donde al menos 8 criminales asesinaron al alcalde José Sánchez, de 51 años, la noche de este miércoles. En el punto se dio un enfrentamiento con el personal policial, de lo cual se tuvo como resultado el deceso del señor alcalde. Junto a Sánchez, uno de los custodios murió en medio del intercambio de disparos. Los criminales incineraron la camioneta en la que se movilizaban, esto a 2 kilómetros de distancia, en el sector de Sábanas de Pagua, en la parroquia Río Bonito, en la provincia de El Oro. A 5 minutos en la vía Machala se encontró un vehículo que está incinerado, posiblemente es el vehículo en el cual se dieron a la fuga. Indicaron que estaban con vestimenta negra y pasamontañas. La mañana de este jueves, el edificio municipal amaneció así, con las puertas cerradas, sin atención al público y con un crespón negro, esto en símbolo de luto ante el asesinato del burgomaestre. Estaba en la noche trotando y haciendo un poco de ejercicio y lamentablemente, le quitan la vida. Un derecho. José Sánchez fue electo como alcalde de esta localidad de la provincia de Azuay en febrero de 2023. Luego, en octubre del presente año, sufrió un atentado contra su domicilio. Ocupó la presidencia de la Cámara de Minería de su cantón en 2021, actividad productiva que es de interés de grupos criminales. Es el segundo alcalde asesinado en menos de un mes. El pasado 24 de marzo, la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, murió baleada en la provincia de Manabí.